Soy demasiado para ti. Merezco algo mejor. Lo dijo sin alzar la voz, sin rabia, como si estuviera anunciando que se iba a comprar pan. Se fue convencida de que iba a encontrar a su hombre ideal. Un año después volvió diciendo que ese hombre siempre había sido yo, pero para entonces ya era tarde. Estuvimos juntos casi 6 años. 6 años reales, de esos que no se presumen en redes, pero se viven. Nuestra relación no era perfecta, pero era estable. Había rutina, confianza y planes. Vivíamos juntos desde hacía algo más de 2 años en un piso modesto de Valencia, organizándonos para llegar a fin de mes sin dramas. Cuando la conocí, Irene no era la mujer que hoy se ve en sus fotos. No había poses calculadas ni outfits pensados para impresionar. Usaba sudaderas grandes, vaqueros gastados, zapatillas cómodas. Salía a comprar el pan sin maquillarse y no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. Y yo me enamoré exactamente de esa versión. No porque fuera sencilla, sino porque era auténtica, cercana, tranquila. Yo tampoco era nadie llamativo. Nunca lo he sido. Estatura normal, cuerpo normal, sin gimnasio, sin postureo, sin pretensiones. Nunca me consideré atractivo, pero tampoco me odiaba. Y durante mucho tiempo, ella decía que le gustaba así, que conmigo se sentía segura, que no necesitaba más. Eso me bastaba. El cambio no llegó de golpe, llegó despacio, casi con educación. Primero fue la ropa, vestidos más ajustados, tacones que antes no usaba, luego el maquillaje, incluso para salir 5 minutos, el pelo siempre perfecto. El espejo empezó a reclamarle más tiempo que yo. No me molestó, al contrario. Se lo decía, que se veía increíble, que le sentaba bien, que me gustaba verla segura. Pensé que estaba creciendo, explorando otra etapa. Nunca se lo reproché. El problema no fue lo que cambió por fuera. Fue lo que empezó a romperse por dentro. Poco a poco se volvió distante, no de forma evidente. Al principio solo hablábamos menos. Me preguntaba menos cómo había ido el día. Escuchaba menos. El móvil empezó a ganar terreno. El espejo también. Y luego llegaron los comentarios. Primero en tono de broma. Deberías apuntarte al gimnasio, decía riéndose. Mira esos brazos. Otras veces criticaba mi ropa. Con eso pareces un señor. Si sales conmigo deberías arreglarte más. Yo sonreía. Siempre he tenido piel gruesa. Pensaba que era su forma de expresarse. Confiaba en que, si algo realmente le molestaba, lo diría de otra manera. Pero el tono cambió. Un día, viendo redes sociales, señaló la foto de una amiga suya con su marido. «Mira a Clara», comentó. «Su marido gana muy bien. Le acaba de regalar un coche nuevo». Luego añadió, casi sin mirarme. «Hay hombres que sí saben proveer». Otra vez, en una comida con sus amigas, alguien habló de viajes fuera de España. Irene me miró y dijo en voz alta: «Eso nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad? Con lo que ganas». Imposible. Algunas risas incómodas. Yo también sonreí, pero por dentro algo se rompió. No era solo vergüenza, era la sensación de estar siendo evaluado, comparado, medido como un producto. Yo trabajaba con mi hermano en un pequeño negocio de limpieza y detallado de coches a domicilio. Nada glamuroso. Lavábamos coches, hacíamos limpieza profunda, pulido, encerado. Jornadas largas, mucho sol, manos cansadas. No nos hacíamos ricos, pero pagábamos el alquiler, la luz, el agua y la comida. Irene trabajaba a media jornada. La mayor carga económica recaía sobre mí. Nunca se lo eché en cara. Para mí, compartir la vida era eso, empujar juntos. Lo que no sabía entonces es que ella ya había empezado a empujar en otra dirección. «Vamos», dijo de pronto. «Sé que en el fondo echas de menos lo nuestro». No respondí. «Has cambiado», continuó. «El hombre que eras antes…» Hizo una pausa. «Era mediocre. Ahora ya no». Sentí el golpe seco de esa palabra. «¿Mediocre?», pregunté, mirándola fijo. «No lo digo con mala intención», se apresuró. «Pero antes era solo un chico que limpiaba coches. Una mujer como yo no podía quedarse ahí. Ahora sí eres un hombre de verdad. Te ves increíble trabajando con coches, creando cosas. Creo que siempre fuiste el indicado. Solo que necesitabas madurar». La miré cansado. Muy cansado. «¿Puedes irte, por favor?». No me escuchó. Dio un paso más, invadiendo el espacio,
hablando como si hubiera ensayado cada frase frente al espejo. Ahora eres el hombre que siempre quise, dijo. Y tú me necesitas. Un rey necesita una reina. Podemos tener éxito juntos, una familia preciosa, todo. Por un segundo pensé que estaba bromeando. La observé buscando ironía. No la había. Lo decía en serio. Sentí una mezcla de incredulidad y vergüenza ajena. Creo que tanto salón de uñas y tanto químico te ha afectado la cabeza, respondí. Estás fuera de lugar. Su expresión cambió al instante. ¿Qué te pasa?, replicó. Te estoy elogiando. Negué despacio. ¿Elogiarme?, dije. Me llamas inútil cuando no tenía nada y ahora, porque empiezo a levantar cabeza, ya soy válido. Así funcionáis personas como tú. Queréis resultados, pero no estáis dispuestas a acompañar el proceso. El éxito no aparece, se construye. Intentó interrumpirme, pero no la dejé. Y no, añadí. El problema no era yo. El vacío lo llevabas tú. Hablas de nivel, de categoría, cuando sigues viviendo a costa de tus padres. Su cara se tensó. ¿Y qué tiene de malo que me ayuden?, contestó. No entré al juego. ¿Te crees especial?, seguí. Pero no lo eres. El dinero no es tuyo. La seguridad no es tuya. Y siendo honesto, ni siquiera destacas tanto como crees. He conocido mujeres más íntegras, más atractivas y más reales que tú. Eso sí la desató. Eres un imbécil, gritó. Bien que te gustaba mi cuerpo cuando vivíamos juntos. No decías eso entonces. Si un día no quería acostarme contigo, te enfadabas. Ahí me di cuenta de algo. No estábamos solos. Algunos de los chicos del taller habían escuchado todo. Primero risas nerviosas, luego carcajadas abiertas. Yo también me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la escena ya era absurda. Estás haciendo el ridículo, le dije. Márchate. Me miró con rabia, respirando con dificultad. Me voy, escupió. Pero te advierto una cosa. Voy a hablar con mi padre para que te cierre este taller de pacotilla. Trabaja en el gobierno. No pude evitar reír. Por favor, respondí. Tu padre trabaja en la cocina de un hospital público. Las risas se intensificaron. Se puso roja. No supe si de rabia o de vergüenza. Sigue siendo del Estado, insistió. Tiene contactos, ya verás. No dije nada más. La observé darse la vuelta y salir del taller, furiosa, derrotada. Pensé que ahí acabaría todo. Me equivoqué. Al día siguiente, revisando las reseñas del negocio, apareció una nueva valoración negativa. El dueño es un imbécil, no vayáis. La leí una vez. Sonreí. No respondí. No la denuncié. No me defendí. No hacía falta. Mientras seguía trabajando en un coche, pensé en todo lo ocurrido. En cómo algunas personas te desprecian mientras construyes, pero quieren volver cuando empiezas a lograr algo. En cómo confunden valor con estatus y amor con conveniencia. Y entonces lo entendí. No perdí nada cuando Laura se fue. Al contrario, gané algo mucho más importante. Claridad. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. No tenía idea de que estaba preparando el momento más grande de Teatrap desde la invención de las pruebas de paternidad. Durante 2 semanas interpreté al esposo perfecto. Cocinaba cenas cuando ella supuestamente trabajaba hasta tarde. No hacía preguntas sospechosas. Elogiaba su nuevo corte de pelo. Aunque había encontrado un mensaje de Brandon diciendo que prefería su cabello más largo. Cada noche ella llegaba con excusas frescas y yo las recibía con sonrisas ensayadas. Qué bueno que la reunión salió bien, cariño. Me alegra que el proyecto avance. Mentiras respondiendo mentiras en un bal silencioso de engaños mutuos. Amanda y yo nos reuníamos cada semana en Murphy's de nuestra mesa. En la esquina se convirtió en un centro de operaciones. Nunca imaginé que el mayor secreto de mi vida lo guardaría el vecino de al lado. Al principio, cuando me mudé, nunca pensé mucho en él. Eran otros los ruidos que me sacaban de mi rutina diaria. El sonido del tráfico, las discusiones en el edificio, las ventanas que se cerraban fuerte cuando el viento soplaba. Yo y mi esposa, Clara,
Vivíamos nuestra vida como cualquier pareja de clase media, tranquila, con objetivos claros, sin sobresaltos. Lo que no sabía era que el verdadero sobresalto estaba justo al lado. Al principio, el vecino era solo eso, el vecino. Lo saludábamos cuando lo veíamos, con la típica cordialidad de los adultos que no tienen tiempo ni ganas de profundizar en relaciones que no les afectan. Juan era un hombre mayor, siempre amable, siempre en su jardín o caminando con su perro. Se ofreció a ayudarnos una vez con el coche, y pensé que eso era todo, una amabilidad común. Lo que me sorprendió más fue la relación que Clara empezó a tener con él. No de inmediato, claro. Como todo, comenzó lentamente. Al principio, eran conversaciones breves sobre el clima, sobre los árboles que tenían que podar, sobre si íbamos a la tienda en la esquina. Nada fuera de lo común. Pero luego, Clara empezó a pasar más tiempo en el jardín, charlando con Juan, sin que yo estuviera presente. Al principio no pensé nada de eso. Me pareció una amistad inocente. Clara siempre había sido sociable, extrovertida. Yo tenía trabajo y compromisos, y no me preocupaba, hasta que un día, un comentario que Clara hizo, me dejó desconcertado. Hoy le pregunté a Juan cómo va el tema del tejado. Parece que lo va a arreglar él mismo, dijo, mientras servía la cena. Recuerdo haberla mirado, como si algo me hubiera golpeado sin que pudiera decir qué era. Juan. Tejado. ¿Por qué se interesa tanto por el tejado de nuestro vecino? ¿Acaso no hay otras cosas de las que hablar? Yo, en mi mentalidad simplista, pensaba que no había nada raro en esa conversación. Pero algo me estaba diciendo que no todo estaba bien. Lo que no sabía en ese momento es que ese momento era el principio de algo que no podría controlar. Juan empezó a estar en nuestra casa con más frecuencia, con sus historias, sus bromas. Todo parecía tan natural. Clara lo invitaba a tomar café en la terraza, mientras yo me quedaba trabajando en casa, en mi escritorio. Había algo en su mirada que no podía precisar, pero que me inquietaba. Una tarde, Clara se quedó con él en su jardín por un rato más largo de lo habitual. Cuando volvió, su rostro estaba diferente. No era una expresión de alegría ni de cansancio. Era algo más, una especie de ausencia. Algo que no me había permitido ver antes. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, todo bien, respondió como si nada. Pero algo en su tono me hizo dudar. No era como antes. Durante los días siguientes, el patrón se repitió. Juan aparecía en momentos extraños, charlaba con Clara, y yo simplemente me alejaba de esa dinámica. No por desconfianza inmediata, sino porque algo en su comportamiento me estaba alertando sin que yo lo supiera. Una noche, Clara estaba especialmente callada. Estábamos en la cama, y cuando me giré para preguntarle si todo estaba bien, ella me miró con esos ojos que parecían perdidos. He estado pensando, dijo. A veces, las relaciones no siempre son lo que parecen. No entendí de inmediato lo que quería decir. Pensé que se refería a algún problema que tuviera en el trabajo o en nuestra vida común. Pero al escuchar su voz, vi que había algo más detrás de esas palabras. ¿De qué hablas?, le pregunté. Y ahí fue cuando me dijo lo que nunca habría imaginado que escucharía. Juan y yo. Hemos hablado mucho, me ha ayudado a ver cosas que no veía antes. No es lo que piensas, pero siento que necesito tomar algunas decisiones por mí misma. Eso fue todo. No hubo más palabras, ni discusiones, ni ira. Solo una sensación de vacío en el aire. Lo entendí en ese momento. Clara no solo había hablado con Juan, ella había cambiado de lugar. Ya no estaba emocionalmente aquí. Ya no estaba comprometida con nosotros como antes. Pero aún no sabía qué exactamente había sucedido. Solo sabía que algo muy profundo se había movido dentro de ella. Mi mente empezó a reconstruir lo que no había querido ver. Juan no era solo el vecino. Juan era algo mucho más peligroso. Y yo lo había permitido. Había dejado que entrara sin darme cuenta en algo mucho más grande que una simple amistad. Era la grieta. Y la grieta no se llena solo con palabras. La semana siguiente fue un torbellino de pensamientos y emociones que no lograba procesar. Mi mente estaba atrapada en el mismo ciclo de dudas. Clara no dijo nada más acerca de Juan, pero lo que había dejado entrever esa noche ya era suficiente. Había algo más entre ellos. Algo que no entendía,
pero que ya no podía ignorar. Intenté mantener la normalidad en casa, pero me resultó cada vez más difícil. Cada vez que Clara sonreía, pensaba si era por algo relacionado con él. Cada vez que sus ojos se perdían en el horizonte, me preguntaba si él estaba ocupando ese lugar. Estaba observando más de lo habitual, y cuanto más lo hacía, más me convencía de que algo estaba fuera de lugar. Una tarde, mientras preparaba la cena, Clara mencionó de nuevo a Juan. Juan me ofreció ayudarme a reorganizar el jardín. Dice que le encanta la jardinería, comentó de forma casual. No dije nada, pero mi mente ya estaba funcionando a toda velocidad. Ella no lo veía como el vecino. Lo veía como alguien con quien podría contar. Alguien que estaba entrando demasiado en su vida. Alguien que estaba empezando a reemplazarme, aunque no de manera obvia. Esa noche, mientras cenábamos, no pudimos evitar la conversación. La atmósfera estaba demasiado cargada. Clara me miró, como si buscara una reacción. Yo no le respondí de inmediato. Me limité a mirarla, observando cómo algo en ella se había transformado, cómo ya no era la mujer que conocía, la mujer que me hablaba con la misma familiaridad y cercanía de antes. En su lugar había una persona que ya no necesitaba mi mirada para definirse. «¿Clara? ¿Qué está pasando?», pregunté, más firme de lo que esperaba. Ella me miró, pero no respondió enseguida. Hubo un silencio largo. Uno que me dolió porque me di cuenta de que no lo estábamos compartiendo, de que este silencio no era un vacío natural entre dos personas que se entendían. Este silencio era un distanciamiento que ya no podía ignorar. Nada. Simplemente he estado pensando mucho en cómo cambian las cosas, respondió, sin mirarme realmente. No era una respuesta que me dejara tranquilo. Yo estaba perdido. Me sentía desplazado, sin poder entender por qué algo que parecía tan natural en nuestra relación, la rutina, los detalles cotidianos, ahora se sentía como una fachada vacía. Como si ella estuviera buscando algo más, algo que no venía de mí. Al día siguiente, no pude evitar que la ansiedad se apoderara de mí. Tomé mi coche y fui a dar una vuelta sin rumbo fijo, tratando de ordenar mis pensamientos. Pero, en algún punto, mi mente se dirigió sola hacia el lugar donde vivía Juan. No tenía claro qué esperaba encontrar, pero tenía que enfrentar lo que sentía, de alguna manera. Cuando llegué al barrio, estacioné cerca de su casa y esperé. Me sentía como un extraño observando desde afuera. Vi cómo Juan entraba y salía de su casa con una normalidad que me hacía sentir que yo ya no era parte del cuadro. Después de unos minutos, vi a Clara salir de nuestra casa y caminar hacia su jardín. Ella llevaba una cesta con flores, y vi cómo se dirigió al jardín de Juan. No lo pude evitar. Una mezcla de ira y desesperación me invadió. Era como si, al mirarla, estuviera perdiendo una parte de mí que no sabía que existía. Ese gesto tan simple de caminar hacia la casa de él, hacia su jardín, me dejó claro que ya no estaba ocupando el lugar que pensaba que tenía. Decidí irme sin que ella me viera. No podía confrontarla, no aún. Sabía que no sería justo, que no estaba preparado para la verdad completa. Pero algo dentro de mí ya lo sabía. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo entre ellos. Aquel jardín, aquellas flores, los momentos compartidos sin mí, ya no podían ser solo coincidencias. Durante la noche, mientras Clara dormía, pasé horas pensando en qué hacer. La tristeza de perder algo sin haberlo visto desmoronarse antes me destrozaba. No había respuestas simples. La infidelidad no siempre se mide por el número de encuentros físicos, sino por la distancia emocional que se va creando, por los espacios vacíos que alguien empieza a llenar. Al día siguiente, finalmente, no pude soportarlo más. «Clara, tenemos que hablar», dije, con una voz que sonaba más tranquila de lo que realmente estaba sintiendo. Ella me miró con sorpresa, pero también con algo de tristeza, como si ya supiera que el momento había llegado. Nos sentamos en la sala. No había excusas, no podía seguir dando vueltas. Miré a Clara directamente a los ojos y le dije, «Sé lo que está pasando, sé que algo ha cambiado, y sé que no estás sola en eso. ¿Qué estás buscando? ¿Qué te ofrece Juan que yo no pueda darte?». Clara quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero no la interrumpí. Sabía que este momento no era para gritar, no era para pelear.
Era el momento en que ella tenía que reconocer lo que ya estaba en el aire. «Te necesito para esto», dijo finalmente, con la voz quebrada. «No te he dejado, pero te he perdido, Luis. No sé cómo explicar lo que siento, pero Juan me está ayudando a ver lo que no veía antes». Su respuesta me caló hondo, más de lo que había anticipado. Ella no me traicionaba por deseo, sino por vacío, por necesitar algo más que un espacio compartido, por querer ser vista de una manera distinta. Y Juan, ese hombre que me parecía tan distante, había logrado darle exactamente eso. No sabía qué decir. Lo que había construido con Clara ya no era suficiente. Y quizás, después de todo, yo tampoco lo era. No dormí esa noche. No porque Clara hubiera dicho algo definitivo, sino porque no lo había dicho. Sus palabras no cerraban nada. Abrían demasiadas puertas al mismo tiempo. No te he dejado, pero te he perdido. Esa frase se me quedó dando vueltas como una acusación sin culpable, claro. A la mañana siguiente, Clara se comportó como si nada hubiera pasado. Desayunó, se arregló, me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Esa normalidad fue más perturbadora que cualquier escena dramática. Era como si nuestra conversación de la noche anterior hubiera sido solo un trámite emocional para ella. Para mí, había sido una fractura. Decidí observar. No para atraparla, sino para entender hasta dónde había llegado todo esto. Empecé a notar patrones que antes había ignorado. Salidas que coincidían con las horas en que Juan estaba en casa. Mensajes que borraba por error. Silencios cuando mencionaba su nombre. Nada explícito. Todo cuidadosamente ambiguo. Una tarde llegué antes del trabajo. Dejé el coche unas calles más abajo y caminé hasta casa. No planeaba espiar. Solo necesitaba aire. Pero al acercarme, vi algo que me detuvo en seco. Clara estaba sentada en el jardín de Juan. No muy cerca, no tocándose. Hablaban. Él inclinaba la cabeza para escucharla. Ella gesticulaba, se reía de una forma que hacía tiempo no le veía conmigo. Me quedé allí, escondido detrás de un árbol, sintiéndome miserable por hacerlo. Y en ese instante, entendí algo que me dolió más que cualquier beso. Ella no estaba engañándome a escondidas. Lo estaba haciendo a la vista de todos, porque ya no sentía que debía ocultarlo. Regresé a casa antes de que me viera. Esa noche no dije nada. No tenía sentido. La verdad ya no necesitaba pruebas. Necesitaba una decisión. Al día siguiente fui yo quien buscó a Juan. Lo encontré regando su jardín, tranquilo, como siempre. Me acerqué sin saludar. «Necesito que hablemos», le dije. Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese momento. «Claro», respondió, «cuando quieras». No negó nada. No se defendió. No pidió disculpas. Me habló con una calma casi ofensiva. «No he hecho nada que ella no quisiera», dijo. «Y tampoco le he prometido nada». «¿Entonces qué haces?», pregunté. Me sostuvo la mirada. «Escuchar. Eso es todo». Esa respuesta me dejó sin armas, porque en el fondo sabía que era verdad. Juan no había cruzado límites evidentes. No había tocado. No había presionado. Había hecho algo peor. Había ocupado un lugar vacío. «Deberías alejarte», le dije. «Eso no depende de mí», respondió. «Nunca dependió». Me fui sin decir nada más. En casa Clara estaba sentada en el sofá. Le conté que había hablado con Juan. No se sorprendió. «No quería que fuera así», dijo. «Pero ya no puedo fingir que no siento nada». «¿Qué sientes?», pregunté. Tardó en responder. «Confusión y alivio», admitió. Esa palabra me atravesó. Alivio. Como si nuestra vida juntos se hubiera vuelto una carga que alguien más estaba ayudando a sostener. Esa noche dormí en el sofá. No como castigo, sino como separación simbólica. Empecé a entender que el problema ya no era Juan. Era que Clara había empezado a vivir una doble vida emocional, y yo solo estaba presente en una de ellas. Y entonces apareció la pregunta que había estado evitando desde el principio. ¿Qué pasa cuando el amor se convierte en costumbre? ¿Y la costumbre ya no basta? No tenía respuesta, pero sabía algo con certeza. Seguir así iba a destruirnos a los tres, lentamente, sin ruido. Y yo ya estaba cansado de ese silencio. La decisión de Clara no llegó como una confesión dramática.
Llegó como una reorganización silenciosa de su vida. Empezó a quedarse más tiempo fuera de casa, a volver tarde con excusas que ya no intentaban ser creíbles. No mentía con precisión, mentía con cansancio. Como si ya no tuviera energía para sostener dos versiones de sí misma. Una noche me dijo que necesitaba pensar. No pidió tiempo, no pidió espacio. Usó una palabra vaga, cómoda. Pensar. Como si lo que estaba en juego pudiera resolverse en su cabeza sin consecuencias reales. No te estoy dejando, me aseguró. Solo necesito entender qué me pasa. No respondí. Porque entendí algo que me dolió más que cualquier infidelidad explícita. Ya había empezado a vivir sin contar conmigo. No como acto de rebeldía, sino como hábito. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Hablábamos lo justo. Compartíamos la casa como dos personas educadas que ya no saben qué hacer con el pasado común. Yo la observaba con una mezcla de tristeza y lucidez. Ya no buscaba señales, ya no esperaba explicaciones. Estaba empezando a hacer duelo sin anunciarlo. Una tarde, al volver del trabajo, encontré la casa demasiado ordenada. Ese orden no era para mí, era para alguien que estaba preparando una salida limpia. Clara estaba sentada en la mesa con una carpeta delante. No era una maleta, era peor. He hablado con un abogado, dijo. No para separarnos ya, solo para informarme. Asentí. No sentí ira. Sentí confirmación. Juan no tiene nada que ver con esto, añadió, casi como defensa automática. No la contradije. Ya no importaba. Juan había sido el catalizador, no la causa. La causa estaba en una insatisfacción que llevaba años acumulándose y que yo no supe, o no quise, ver. Esa noche salí a caminar. Pasé frente a la casa de Juan. Las luces estaban apagadas. Por primera vez, no sentí rabia ni curiosidad. Sentí algo más inquietante, indiferencia naciente. Entendí que, cuando el centro emocional se desplaza, los satélites pierden fuerza. Al volver, Clara estaba en la cama. No me invitó a entrar. No me pidió que me quedara fuera. Todo era implícito. Dormí en el sofá sin resentimiento, con una calma extraña que solo llega cuando ya no hay nada que salvar, solo que cerrar bien. Al día siguiente, Clara me dijo que se iría unos días a casa de una amiga. No mencionó a Juan. No hizo falta. La vi hacer la maleta con movimientos precisos, como si hubiera ensayado ese gesto durante meses. No quiero hacerte daño, dijo antes de irse. La miré y, por primera vez, fui completamente honesto. El daño ya pasó. Esto es otra cosa. Se fue sin llorar, sin promesas, sin despedidas largas. La puerta se cerró con un sonido seco, definitivo. Me quedé solo en la casa que habíamos construido juntos. No sentí abandono, sentí final. Y en ese final, algo inesperado empezó a tomar forma. Una versión de mí que ya no estaba esperando a que alguien volviera para empezar a vivir. No sabía qué pasaría con Clara. No sabía si volvería. No sabía si Juan seguiría siendo parte de su vida. Pero por primera vez en semanas, esa incertidumbre ya no me definía. Había perdido algo importante, pero también había dejado de perderme a mí mismo.